Licenciada Shirley, ¿me escucha? Licenciada, buenas noches. ¿Me escucha? Ahora sí creo, ¿no? ¿Se escucha? ¿Correcto? Ahí está. A ver, un momento. A ver, creo que ahora sí se puede escuchar. ¿Sí? Sí, me da un Ya, momento, licenciada. ya. Ok, gracias. Ahora sí. No hay un problema con mi audio. Ya está arreglado. Ya puede iniciar, licenciada. Ya, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Las disculpas de caso, parece que había un problema con mi audio. Estaba configurado para mudo, pero un botoncito del mismo micrófono. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta sesión del Diplomado de Salud Pública y Epidemiología. Quien les habla es Shirley Figueroa Maturrano, licenciada en Enfermería de Profesión, magíster en Epidemiología. Bueno, esta noche voy a presentar un abstract en primera instancia para que puedan conocerme brevemente y pasamos a desarrollar propiamente este módulo, en el cual vamos a ver algunos aspectos relacionados a bioestadística, a epidemiología hospitalaria, y otros conceptos eh, propiamente, más que todo del área de epidemiología, ¿no? Entonces, paso a presentarme. Bueno, como enfermera ya llevo 12 años en diferentes, he trabajado en diferentes, por decirlo, áreas o instancias de enfermería, que nuestra carrera es bastante amplia y nos permite poder desarrollarnos en diferentes aspectos. Em, Como docente de la carrera de enfermería propiamente, ya 4 años, magíster en epidemiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la cual tuve la oportunidad de poder estar en el extranjero gracias a Pronavec, em, y egresada de la maestría de bioestadística de la Universidad San Marcos. También he sido ex becaria de otros programas a nivel también nacional del Fondesit para cursar algunos diplomados relacionados justamente a lo que es epidemiología, ¿no? Actualmente trabajo como parte del equipo técnico de la sugerencia de inteligencia en seguros, de la gerencia de riesgos y evaluación de las prestaciones del Seguro Integral de Salud. Listo. Entonces, esta noche vamos a ver lo que es dos puntos importantes, lo que les había mencionado, bioestadística y epidemiología hospitalaria, pero también vamos a hablar un poquito de la enfermedad y la medición de salud, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este primer tópico, ¿sí? Vamos a empezar con una pregunta para poder saber, digamos, qué es lo que ustedes conocen previamente. Em, y la pregunta es, ¿qué entendemos por salud enfermedad? ¿No? Entonces, siempre dentro de nuestro ámbito clínico, ámbito en laboral, vamos a escuchar estas palabras lo que es salud y lo que es enfermedad, pero es importante reflexionar una parte del contexto histórico al actual, cómo ha ido evolucionando propiamente este concepto, ¿correcto? Eso es de vital importancia. A ver. Pueden hacer brindar sus respuestas en el chat. Siéntanse, por favor, libres en cualquier momento dentro de la clase, poder en este caso hacer consultas, preguntas a través del chat.
¿sí? La idea siempre de este proceso de aprendizaje es que mi persona sea su facilitadora de este proceso y por ende ustedes es válido que puedan hacer consultas, preguntas, citar ejemplos de repente o situaciones en el contexto laboral que sean, digamos, de aporte al tópico que estamos nosotros conversando, ¿no? Entonces, siéntanse libre, por favor, de poder escribir, incluso si alguna parte no quedó muy clara, porque yo sé que la parte de bioestadística, la parte de epidemiología suele ser a veces un talón de Aquiles a veces de muchos, ¿no? A veces no nos gusta mucho, de repente nos aturde un poquito los conceptos, pero créanme que se hace fácil cuando uno va entendiendo, pero sobre todo en primera instancia en primera instancia es relevante, ¿por qué? Porque en realidad, independientemente que tú decidas hacer una maestría o un diplomado de epidemiología o quieras llegar a trabajar en el área de epidemiología, considero que es totalmente importante que cualquier profesional de la salud tenga conocimiento de lo que es epidemiología y bioestadística, ¿no? Cuando ustedes vayan terminando el diplomado, se van a percatar de la poderosa herramienta que es la epidemiología y que es la bioestadística dentro de la salud pública, ¿no? Justamente la idea del diplomado es que hilen estas dos herramientas, esta herramienta con la salud pública, ¿no? Entonces, dentro de epidemiología, obviamente, hacemos uso también de la bioestadística, por eso está el día de hoy este ítem de poder abordar lo que es la bioestadística. Pero lo que quiero que entiendan es que dentro de la salud pública utiliza a la epidemiología. Entonces, y ustedes hacen salud pública, cada uno de nosotros hace salud pública desde digamos, aquella persona que ejecuta, que trabaja en un centro de atención primaria, en un hospital, en un instituto, entonces, aquel gestor, aquel de repente, cualquier persona que tenga la capacidad de gestión, de mover presupuestos, recursos, también hace salud pública. Entonces, a veces pensamos que salud pública solo hacen los gestores, los funcionarios, ¿no? Aquellos que hacen de repente la parte normativa, y recuerden que hay 11 funciones de salud pública, ¿no? Y dentro de las 11 funciones estoy seguro que el quehacer que ustedes realizan está dentro de esos 11, alguna de esas 11 funciones. Entonces, por ende, todos hacemos salud pública y conocer acerca de lo que es epidemiología es esencial, porque realmente va a darle este criterio, esta instancia a nuestro proceder científico, o sea, le va a dar este criterio de ciencia, le va a dar este criterio de evidencia, que es lo que a veces nos hace falta, ¿no? Em, ¿Por qué nos hace falta? Porque hay mucha información, porque a veces nos es difícil poder adaptarnos a una lectura crítica, porque necesita hacer uso justamente de la epidemiología y de la bioestadística, y a veces se nos hace un mundo, ¿correcto? Pero estoy segura que después de terminar el diplomado, ustedes van a tomar la debida importancia que amerita realmente seguir avanzando en lo que es aprender epidemiología, lo que es aprender cómo se usa la bioestadística para poder sustentar toma de decisiones, ¿no? Entonces vamos a empezar justamente reflexionando sobre qué entendemos sobre salud, enfermedad y vamos a ver el tema de la medición y luego ya pasamos a lo que es bioestadística y epidemiología hospitalaria, ¿no? Entonces, cuando uno habla del proceso de la enfermedad, debemos hablar un poquito de este contexto histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en la medida que nosotros vamos conceptualizando lo que es salud, conceptualizando lo que es enfermedad, la misma forma en que conceptualizamos es que nosotros centramos nuestro cuidado, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo pienso, por ejemplo acá, ¿no? Inicialmente se consideraba de que era la ausencia de una enfermedad. Por lo tanto, mi foco de atención cuando uno ve en salud pública estaba solamente orientado a medir enfermedad, ¿no? Quién se enferma, quién no, y a la vez la provisión de servicios para lo que es una patología, ¿correcto? Entonces, se dan cuenta cómo uno piensa acerca de lo que es salud, es lo que va a sustentar mis intervenciones, ¿correcto? A ver, un momento, vamos a evitar que haga este ruidito. Lo utilicé para poder ingresar al link. Ya, listo, ahora sí. Entonces, por eso es que es importante poder hacer un paréntesis y poder entender
qué tan importante es justamente cómo entendemos. Y hay un contexto social, hay un concepto de enfermedad, hay un concepto de salud que se ha ido modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Este cuadro resume un poco acerca de este contexto, ¿no? Entonces, todos estos cambios que han surgido. Entonces, definitivamente antes simplemente era la ausencia de la enfermedad, era el concepto de salud y por lo tanto el concepto de enfermedad tenía que ver con lesiones producidas con microorganismos, patógenos, obviamente. Estamos hablando de bacterias, sobre todo bacterias, ¿no? Que en la época de la era de los antibióticos, ¿no? Entonces, definitivamente el contexto social, que es lo que pasaba en la sociedad, era que había la coexistencia de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Donde había una época boom de lo que es las epidemias, incluso pandemias, por ejemplo, o la pandemia considerada como la pandemia de la gripe española, por ejemplo, ¿no? Entonces, había este contexto social. Luego tenemos este contexto social en el cual también se incorpora una cápita importante que es el psicoanálisis, que es más o menos al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se conceptualiza la enfermedad? Es la existencia de enfermedades psicosomáticas. ¿Eh? Aparece un poquito aquí el aspecto psicológico sumado a más allá de lo físico, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo conceptualizaban en esa época lo que es la salud, bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, como que la psicología le dio esta connotación tanto mental como social, con la relevancia que requería dentro de este concepto de bienestar propio de la salud, ¿no? Entonces, luego aparece la era de la ecología, ¿no? En el cual nos percatamos que nuestro entorno, ¿no? También es importante dentro de nuestro desarrollo, de nuestra salud propiamente, ¿no? Dentro del concepto de enfermedad se habla de que también el ambiente puede ser puede influir de tal manera que puede originar enfermedades. Entonces, luego tenemos lo que es el concepto de salud, que ahora va a incorporar justamente la relevancia es que el ser humano esté en equilibrio, ¿no? Con este entorno, porque ya sabemos que en un contexto de enfermedad puede también producir tal como tal, ¿no? Entonces, es importante ver qué tan capaz es de funcionar propiamente este contexto del ambiente, ¿no? Entonces, dentro del aspecto social, en otra época hubo un predominio ya de enfermedades crónicas. Esta es la época de la caja negra, ¿no? Porque todo calzaba bonito con este contexto de la era de gérmenes, porque obviamente digamos, bueno, aparece el microscopio y obviamente podíamos identificar a los agentes causales, es decir, quién causaba propiamente una enfermedad, pero aparece esta era en la cual le llaman la de la caja negra porque obviamente no entendíamos de dónde aparecen la diabetes, la hipertensión, estábamos muy acostumbrados a, en el contexto de las enfermedades infecciosas, encontrar un solo agente causal. Hoy sabemos que obviamente una enfermedad crónica habla de un conjunto, una interacción de múltiples factores, ¿no? Es multifactorial, es multicausal. Entonces, por lo tanto, se le conoce como la era de la caja negra, ¿no? Entonces, lo bueno es que aparece un poco más, o sea, hace énfasis también en el desarrollo de las ciencias y la educación. Por lo tanto, se entiende de que en el concepto de enfermedad se le da la importancia a la conducta, digamos, de la conducta de la persona en un sentido de prevención, ¿no? Y mejora de su propia salud. Dentro del concepto de salud, se habla de salud conductual, como en este caso los famosos estilos de vida, ¿no? Y actualmente se habla desde un contexto social que también existe una incapacidad por parte del Estado para poder mantener aquellos gastos sanitarios y propiamente velar por la salud de los ciudadanos, ¿no? Hoy se entiende que la enfermedad tiene un origen multicausal, ¿no? Incluso la parte de, digamos, infectos contagiosas no solamente depende de la existencia o la presencia del agente causal, sino también que hay un conjunto de factores que se mueven para, en este caso, evitar o promover que se aparezca una enfermedad, ¿no? Y
Definitivamente el concepto de salud hoy tiene que ver con un aspecto holístico, ¿no? Que uno tiene que abordar todas estas dimensiones del ser humano y tiene que darse de manera integral, ¿no? Justamente, digamos, abordando todos estos aspectos, promoción de la salud, prevención de enfermedades, ¿no? Recuperación y rehabilitación. Y la salud implica un desarrollo a nivel individual o personal y a nivel social, ¿no? Eso es lo que hoy podemos entender. No, incluso estamos pasando de un paradigma más médico-biológico que tiene que ver con, es muy determinista de la causalidad simple em, de salud de enfermedad, ¿no? A pasar básicamente a un paradigma más socioecológico, un paradigma en el cual se entiende que no solamente, digamos, los agentes causales van a digamos, ser propiamente el origen de una enfermedad, o el desarrollo de una enfermedad, sino que realmente hay un proceso multicausal en el cual justo la parte de la ecología o el ambiente o esta estructura social en la cual está una persona también obviamente tiene una implicancia dentro de la aparición o no de una enfermedad. Entonces, ha ido evolucionando, como hemos visto, lo que es el concepto de salud, ¿no? Pasar del estado completo de bienestar físico, mental y social, em, a lo que es como una capacidad de realizar su propio potencial y responder de forma positiva a los problemas del ambiente, ¿no? Entonces hemos ido evolucionando propiamente este concepto de salud, ¿no? Y luego también otro aspecto importante que ha ido a la par evolucionando es cuáles son los determinantes de la salud, ¿no? Dentro de la epidemiología clásica hablamos de los determinantes de la salud. Dentro de la epidemiología, digamos, social, hablamos de la determinación de la salud, ¿no? Entonces parecen muy similares determinantes de la salud con determinación de la salud, pero son conceptos muy diferentes. La determinación que ve la parte de la epidemiología social le da un mayor peso al poder que tiene y el Estado de poder suplir las necesidades de la persona. ¿No? De la persona, la comunidad, del ciudadano. En cambio, la de los determinantes de la salud eh, hablan que son un conjunto de factores que van a tener influencia o relevancia dentro de la salud de cada una de las personas, ¿no? Y que a la vez van a interactuar con diferentes niveles, ¿no? De organización y que van a determinar de alguna u otra manera que una persona se enferme o no. Ahora, inicialmente parte desde Henry Blum, que en el 71 menciona de algunos determinantes relevantes para lo que es la aparición o no de una enfermedad, que es la herencia, el ambiente, el comportamiento y los servicios de salud. ¿No? Pero aparece luego Marla Londe, que es del cual tenemos este gráfico, famoso gráfico que aparece en muchos documentos del Ministerio de Salud, ¿no? La Londe, ¿no? Él es un abogado y político, fue ministro de Salud en Canadá, y él en un informe llamado New Perspectives on the Health on Canadians, digamos, habla sobre, ¿no?, nuevas perspectivas de la salud de los canadienses. Es un hito en la salud pública porque él hace mención de que hay determinantes sociales de la salud, ¿no? Eh, la LONDE habla de que los determinantes de la salud son un conjunto de factores, tanto a nivel individual como sociales, económicos, ambientales, que van a tener un grado increíble de influencia en el estado de salud, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Entonces, em, este famoso gráfico parte de aquellos aportes que ha dado la LONDE y hoy por hoy, para poder tener esa estructura un poco más clara, y aparece este último gráfico de la versión del Ministerio de Salud, que obviamente se basa en lo que hablaba la LONDE, ¿no? Porque habla de diferentes estructuras y nosotros nos vemos, vamos a irnos acá a ver, ahí está, ¿no? La LONDE considera como algo a nivel individual, desde de lo más individual, edad, sexo, factores constitucionales, hasta estilos de vida del individuo, redes sociales y comunidades, condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿no? Como determinantes sociales de la salud, ¿no? Luego tenemos esta última estructura, que es la que maneja el Ministerio de Salud, en la cual vemos que hay determinantes sociales de la salud y que van a determinar las inequidades también en materia de salud, ¿no? Tenemos acá una estructura
en el cual se ve el contexto socioeconómico, gobernanza, política, normas y valores culturales de una sociedad. Luego tenemos lo que es educación, ocupación, ingresos, sexo, raza, etnicidad, posición social, y vamos a factores como los biológicos, conductuales, psicosociales, cohesión social, circunstancias materiales, y aparece el sistema de salud, ¿no? Y vemos también que estas circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas eh, que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Eso menciona en este caso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es los determinantes sociales de la salud, ¿no? Son circunstancias en que una persona propiamente va a nacer, crecer, trabajar, vivir y envejecer, ¿no? Entonces incluye toda esta estructura de fuerzas, sistemas que van a influir finalmente en la vida de cada persona, ¿no? Entonces, esos son los determinantes sociales de la salud. ¿Para qué menciono estos dos aspectos? Porque recuerden, a mí me va a interesar medir digamos, algo, me va a interesar hacer mediciones, pero depende mucho de cómo yo conceptualizo lo que es la salud, ¿no? Si yo solamente veo que para mí el hecho de la ausencia de la enfermedad es lo único que importa una enfermedad, específicamente enfermedad infecciosa, pues entonces mis mediciones van a estar orientadas a lo que es enfermedades infecciosas. ¿No? Entonces, todos mis recursos van a estar centrados en evitar que se enfermen las personas de estas enfermedades infecciosas, ¿correcto? En cambio, si yo conceptualizo como algo también importante lo que es el aspecto psicológico, pues obviamente dentro de mis mediciones va a estar también el aspecto psicológico y por ende los recursos se van a mover también en ese sentido, ¿no? Entonces, se dan cuenta de la importancia que tiene, digamos, poder tener claro, poder conceptualizar propiamente en primera instancia, preguntarme, ok, quiero medir lo que es salud, quiero medir enfermedad, ¿y qué cosa es para mí salud y enfermedad? Entonces, en base a eso es donde vamos a poder ir entendiendo de que previo a hacer mediciones tenemos que, en este caso, preguntarnos cuál es el concepto que tenemos respecto a salud y enfermedad. La medición en salud es algo bastante interesante, hay que entender que es algo muy complejo. Intentamos medir muchas cosas. No sé si se han percatado que hoy las estadísticas, la bioestadística, incluso la epidemiología está en diferentes lugares, ¿no? Post-COVID nos ha dejado justamente algo, lo único, una de las pocas cosas bonitas que nos ha dejado el COVID, es eso. Digo, una de las otras cosas porque hoy tenemos un poquito más de cultura digamos, de prevención de infecciones respiratorias en general, porque un resfriado, ahora solemos utilizar mascarilla, ¿no? A lo que quizás tenían más esta costumbre o esta cultura en salud los países asiáticos, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, post-COVID es algo que se ha adquirido, que todos hemos adquirido, mejor dicho, ¿no? Que todos los países. Entonces, dentro de lo que es por eso decimos que es un proceso bastante complejo, ¿no? Y que por ende, también es importante entender que al ser tan complejo tiene diferentes aspectos, ¿no? Y es importante también priorizar qué es lo que nosotros queremos medir. Y mucho va a depender, digamos, de qué es lo que vamos a seleccionar del concepto también que nosotros, digamos, en este caso, tenemos respecto a lo que es salud, respecto a lo que es la enfermedad o respecto a la variable que yo de repente estoy queriendo medir, ¿ya? A ver. Entonces, ¿hay ventajas de seleccionar? Claro que sí, porque obviamente nos vamos a percatar que quizás información podemos encontrar, pero que obviamente requerimos seleccionar partiendo de una priorización, partiendo de nuestro interés, ¿no? Y sin tener digamos, sin poder atiborrarnos de tanta información que a veces se nos puede hacer complicado interpretar, ¿no? De todas maneras, hay que entender también que todo tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, al escoger una forma de medida por sobre otras disponibles, debemos también entender que siempre va a haber información que vamos a desconocer. Ahorita voy
a especificar más adelante con un gráfico a qué me refiero, con que siempre hay un poco de información que voy a de todas maneras terminar desconociendo, ¿no? Y hay que tener precauciones porque hay que ser muy conservador sobre la interpretación. A veces de repente en mediciones en salud, pues hay muchas personas que leen tal cual, pero no hay un aspecto crítico, leen, digamos, los resultados de estudios y sin embargo hay que tener un aspecto crítico, hay que conocer la metodología, hay que conocer bioestadística, hay que conocer epidemiología para poder ser críticos, porque también no es válido, digamos, ser críticos entre comillas cuando realmente no conoces el aspecto metodológico importante a seguir dentro de una investigación, por ejemplo, ¿no? Entre los diferentes tipos de estudios epidemiológicos también. Entonces, eso es en relación a medición en salud. Por ejemplo, cuando uno quiere ver las consecuencias de una enfermedad, yo puedo tomar la decisión de dentro de todas las posibilidades de medidas en salud que yo pueda tener respecto a lo que es consecuencias de una enfermedad, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, ¿qué medidas puedo utilizar? Número o la dinámica de aparición, es decir, la incidencia. Puedo ver la mortalidad, puedo ver la letalidad, puedo ver la cantidad de discapacidad que produce, el cuánto me cuesta, cómo está avanzando en términos de la tendencia de los casos o de la mortalidad, ¿no? Hacer una gráfica en el tiempo, ¿no? En el cual una de las variables va a ser el tiempo. Eh, Puede ser también el acceso al diagnóstico, tratamiento, ¿no? Entonces, el impacto social, etcétera. Hay muchas medidas que yo puedo tomar cuando se me viene a la mente consecuencias de una enfermedad, ¿correcto? Otro ejemplo es el nivel socioeconómico. Entonces, en el nivel socioeconómico, pues podemos medir varias cosas, el ingreso familiar, podemos medir el ingreso personal, podemos medir también este nivel de instrucción profesional u oficio, lugar geográfico de residencia, calidad del barrio donde reside. Podemos medir calidad de vivienda, disponibilidad de bienes de consumo, nivel de instrucción de los padres, características de la red social de apoyo, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que podemos medir cuando uno piensa en lo que es nivel socioeconómico, esta variable bastante amplia, ¿no? Entonces, dentro de las necesidades de la salud, nosotros vamos a tener, hay que recordar que cuando uno mide salud, hay que recordar que dentro de cuando uno empieza con una necesidad, una persona, un grupo de personas o comunidad tiene una necesidad de salud, hay dos opciones, ¿no? La persona muere o la persona se recupera, ¿no? Correcto. Entonces, hay una necesidad latente, hay una percepción de cada uno de nosotros o de las personas que, digamos, una percepción de cierto riesgo, hay un conocimiento social y cultural, hay una acción del agente principal, ¿no? Entonces, en el cual aparecen los famosos screening, ¿no? Es decir, empiezan a hacerse esos tamizajes, ¿no? Y ahora la necesidad latente pasa a una necesidad percibida en el cual hay características clínicas de una enfermedad, hay percepción individual de la enfermedad, hay conocimiento social y cultural y también acá ya aparece la acción del agente principal que acaba de nacer del médico, ¿no? Entonces, una vez que llegó a la parte médica, ¿no? Hay dos grandes opciones, o participa la persona del autocuidado o de repente lo que hace es una demanda a una atención no formal, ¿no? Es decir, ya no va al médico, sino de repente va a algún otro profesional u otro no profesional, ¿no? De repente. Y otro, el aspecto es que no hace nada, pese a tener esta necesidad percibida. Finalmente, de todo este conjunto, recuerden que, porque está como salida, porque la necesidad es percibida, solo una parte va a llegar a tocarnos la puerta al centro de salud. La otra parte va digamos, a darse medidas o tomar acciones como autocuidado, ¿no? ¿A qué me refiero? De repente acá hay un dolor, un cólico de repente, ¿no? A, a nivel de la vesícula y de repente de estas características clínicas de la enfermedad, que es dolor, ¿no? A la altura de la vesícula, ¿no? Malestar general, etcétera, ¿no? Entonces hay una percepción individual, un conocimiento social y cultural y debería ser que vayamos al médico, pero los que van al médico hacen una demanda expresa de atención formal, pero hay personas, no todas van al médico, ¿no? Algunas van a quedarse en casa y van a hacer autocuidado. Otras van a demandar la atención de manera no formal, van a ir a la farmacia y van a pedir que le den algo para el dolor y ya está. Entonces,
se dan cuenta que la demanda, digamos, que va a llegar al hospital no implica la totalidad de personas que realmente se han enfermado. En el camino que le tomó llegar al hospital, tocar la puerta y realmente solicitar atención, se han ido quedando personas, ¿no? Se han ido quedando personas. O sea, hay una demanda, es todo lo que está de azul representa la demanda que vamos a sumar y lo que es la demanda restada que vamos a eliminar porque obviamente ya no forman parte de son de color rojo, ¿no? Entonces, y los determinantes que van a hacer que llegue una persona o no son esos de color verdecito, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay lo que conocen el iceberg de la salud, ¿no? En el estado de salud es lo que podemos ver nosotros. Nosotros como aquí estamos como los pingüinitos, ¿no? Que vemos simplemente, cómo está la persona, sana, lúcida, despierta. Vemos solamente la parte externa, la parte superior, mejor dicho, la que se puede ver, ¿no? Pero hay que recordar que detrás de ese estado de salud, este resultado de cómo estamos hoy. ¿Por qué me refiero? Que si el día de hoy por ejemplo, tiene un peso normal, tiene un examen de colesterol medio alterado de repente, triglicéridos, etcétera, diabetes, perdón, glicemia incluso puede estar elevado. Recuerden que hoy estamos viendo eso, estado de salud, bueno, malo, regular, pero debajo de todo ese estado de salud, ¿cuál es la piedra angular? Es los estilos de vida, el aspecto motivacional, psicológico, el aspecto espiritual, el estar, el pensar, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que son relevantes y que obviamente a veces no lo podemos ver. Pero ya sabemos que siempre debajo de ese estado de salud hay todo un conjunto de una interacción de diferentes factores, ¿no? Entonces, recordar esto, ¿no? Que si es que, y si no hay percepción de la enfermedad, eso también es un punto relevante, porque si no lo hay, la persona no va a ir a buscar la atención, ¿no? Entonces, va a ser uso del autocuidado, ¿no? Va a ser, digamos, va a ser uso del autocuidado. Y otro punto era, ¿dónde está? Ya. O simplemente no va a ir a atenderse y simplemente va a ir a una farmacia de repente, ¿no? O alguna, de repente si es alguna fractura, un huesero, por ejemplo, es una atención no formal, ¿no? Entonces, se percatan que del estado de salud es lo que nosotros observamos usualmente, pero nos falta entender que debajo de ese estado de salud, de cómo se conceptualiza como tal, van a haber ciertas directrices, ¿no? Respecto a los elementos que conforman o que son partes finalmente de este estado de salud. A eso se refiere con el iceberg de la salud, ¿ya? Ya está. Ujú. A ver, ratito, acá, ya está. Entonces, eso es importante considerar sobre todo, digamos, cuando uno se percata que incluso a nivel, cuando si el paciente es hospitalizado, también hay ciertas condiciones de egreso o fallecimiento que van a hacer de que pueda también perder algunos, cantidad de personas que han sido reclutadas a mi estudio, ¿no? Luego tenemos, a ver, antes de pasar aquí, hasta ahí todo claro, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Me pueden de repente escribir por el chat? Ok, este, mm, dentro de lo que es la medición, bueno, hay unas fuentes de información que debemos siempre buscar o considerar, ¿no? Entonces, tenemos registros administrativos como un registro civil, como los egresos hospitalarios, tenemos datos de vigilancia epidemiológica, registros de enfermedades en servicios y otras fuentes de datos de los diferentes sectores, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, etcétera, ¿no? MIDIS. Las encuestas de población, por su lado, tienen que ver con censos de la población y vivienda. Digamos, los censos de población y vivienda y hay encuestas por muestreo, encuestas poblacionales, ¿no? También es importante. Ejemplo, el CASEM, por ejemplo, ¿no? Entonces, así hay diferentes registros administrativos, diferentes encuestas de población que van a ser de insumo finalmente, ¿no? ¿Cuáles son los?
las cualidades de un buen indicador. Uno es que sea disponible, ¿no? Los datos básicos tienen que estar disponibles para la construcción de un indicador, ¿no? Recuerden que un indicador tiene en este caso un numerador y un denominador, ¿no? Entonces, tengo que tener estos datos, ¿no? Tanto la población que suele ir abajo y acá la cantidad que se enferma, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que tener esos datos porque si no, no hay disponibilidad y ese indicador nunca se va a poder culminar. Puede sonar muy bonito, pero tiene que estar disponible, ¿no? Entonces, simple, debe ser fácil de elaboración. La validez debe tener capacidad de medir realmente lo que el fenómeno quiere medir, ¿no? No es que de repente a mí se me ocurra hacer un cuestionario sobre cómo medir, por ejemplo, depresión y ya está, y voy y aplico. No, hay que validar propiamente, ¿no? De ese instrumento de recolección de información, ¿no? Para ver si realmente está captando o no a lo que es el Alzheimer, ¿no? Por ejemplo. La sensibilidad, importante para medir los cambios que se quieren medir. La especificidad mide solo el fenómeno que se quiere medir, ¿no? Y la confiabilidad, la capacidad de que al momento de reproducirse tenga un valor muy similar, ¿no? Alcance tiene que ver con el indicador, debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o distintos factores que afectan una realidad, ¿no? Hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? Ujú. Ya, entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es la definición de bioestadística, ¿no? La bioestadística es una disciplina científica, es una herramienta muy importante para la epidemiología, tiene en consideración la aplicación y métodos estadísticos. Se le ha explicado también que digamos, esta investigación, digamos, que va a utilizar principios y métodos estadísticos, van a aplicarse a biología, medicina, salud pública y otras ciencias de la vida, ¿no? Ya está. Em, es importante tener en cuenta que el tener el pensamiento bioestadístico hace que nosotros cuando querramos sacar conclusiones deben estar basadas en datos y eso es bastante bueno para lo que es ciencias de la salud, ¿no? Todos los datos tienen limitaciones, también es otro punto importante, a veces creemos que un dato lo es todo y es 100% fidedigno, y hay mucha parte de cómo se obtuvo ese dato que habría que analizar, ¿no? Pero finalmente todos tienen alguna limitación, ¿no? Este, hay una variabilidad, siempre de alguna manera el azar, para eso es importante, ¿no? Entonces, todos los modelos son incorrectos después cuando son útiles también, ¿no? Entonces, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. A veces creemos que cuando hay un modelo matemático, digamos, va a ser perfecto y no es así, ¿no? Entonces, no es así. Nunca vamos a poder encontrar un modelo perfecto porque recuerden que los modelos buscan en este caso, poder los modelos buscan poder reproducir lo que sucede en la vida real, ¿no? Y obviamente esto nunca va a ser perfecto, porque perfecto es lo que sucede en la vida real, tal cual, con todo este grado de interacción, ¿no? Entonces es importante aprender este pensamiento estadístico, así como también entender los métodos estadísticos, ¿no? Luego tenemos ciertas definiciones que son importantes para bioestadística, que es la unidad de análisis, en el cual la información se va a analizar y se va a sacar conclusiones, ¿no? No siempre es la misma que la unidad de observación. Tenemos el estudio ecológico, por ejemplo, que va a evaluar una asociación entre altura y casos de malaria en el departamento del Perú. Entonces, la unidad de análisis va a ser el departamento del Perú, del cual se va a extraer las variables de altura y casos de malaria. Luego tenemos la unidad de observación, que en este caso son propiamente los casos de malaria, ¿no? Y se da cuenta que cuando hace un estudio ecológico, nosotros vamos a ir a tener como unidad de análisis departamentos, digamos
zonas estructuradas, zonas ya conformadas o a nivel organizacional. Por ejemplo, los departamentos o regiones de un país ya geográficamente ya está preestablecido, ¿no? Se percatan que no siempre coincide la unidad de análisis con la unidad de observación, ojo, ¿no? Entonces, tenemos lo que es población, conjunto de personas, objetos, cosas, animales, etcétera, que a las cuales voy a extraer información relevante. Específicamente hablo de información cuantificable o un atributo cuantificable, ¿no? Entonces, eso, y obviamente de ahí se va a extraer una muestra, ¿no? No necesariamente tiene que estar compuesta por personas, ya hemos visto, ¿no? Y un ejemplo es la población de pacientes con cáncer de mama en Lima. Características a estudiar, por ejemplo, yo quisiera estudiar mortalidad de repente, ¿no? Entonces me voy a centrar en ver la mortalidad, ¿no? Luego tenemos que muestra un pedacito, un conjunto de la población que se va a obtener con la finalidad de estudiar estas características. Idealmente debería ser representativa, debe ser aleatoria, ¿no? También es importante. Un ejemplo es para determinar el porcentaje de pacientes con EDAS, enfermedad de raíz aguda, se ha seleccionado una muestra aleatoria de 250, por ejemplo, ¿no? Ujú. Listo. Entonces, acá vemos, por ejemplo, una población, un universo muestra que es toda la cantidad de población con malaria en la noche. Luego tenemos casos de malaria en Sullana, en las cuales vamos a percatarnos que está el marco muestral, ¿no? El marco muestral tiene que ver con un listado propiamente, ¿no? Luego de acá vamos a hacer el primer muestreo, que es ver la cantidad de casos al detalle de enero a marzo. Ujú. El universo viene a ser la población a la cual se desea generalizar resultados, ¿no? Entonces, asume que la muestra que se obtiene es representativa propiamente, ¿no? La representatividad usualmente es un salto de fe realmente, porque debería estar basado en opinión de expertos, sentido común, digamos, la representatividad rara puede confirmarse también, ¿no? La muestra aleatoria puede ser representativa de la población fuente, no necesariamente em, digamos, no necesariamente del universo, ¿no? Entonces es importante entender que digamos, la muestra aleatoria puede ser representativa de la población fuente, ¿no? Entonces, eso también es importante resaltarles. Variable, como su mismo nombre lo dice, tiene que tener por lo menos dos alternativas, ¿no? Porque si no ya no sería variable, sino la idea es que por eso tenga siempre valores más iguales o mayores a dos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si variable, si yo voy a hacer mm, que mi muestra esté predeterminada y que yo saque solamente a docentes de docentes, por ejemplo, del nivel primario, entonces la escolaridad, ¿no? O mejor dicho, el grado al cual va a enseñar de repente una profesora, no va a ser una variable el tipo de, el grado en el cual se encuentra el colegio, porque ya sé que todos pertenecen a qué, a primaria, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es importante resaltar, ¿no? Ejemplos de definición de términos, perdón, de variables, hay muchas variables que se nos pueden venir a la mente cuando uno piensa en el ámbito clínico, ¿no? Desde la toma de temperatura, desde la frecuencia cardíaca, respiratoria, también son variables, estatura del varón y la mujer, edad de personas que asisten a un establecimiento de salud, ¿no? Hay varias variables que podemos nosotros sacar, obtener y eh, entender que también además de solamente el concepto de variable, el cual obviamente em, lo que nos da un poco la connotación de qué cosa es lo que es variable y además nos da esta relevancia, digamos, de entender que podemos sacar del ámbito clínico diferentes tipos de variables. Vamos a ver qué son variables, en este caso, de asociación causal, ¿no? La asociación va a siempre a buscar responder justamente a una hipótesis científica que tiene que ver con la asociación o no de dos o más variables, ¿no? Entonces,
entender que aquí hay una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente va a indicar que alguna alteración en esto va a modificar la parte dependiente, ¿no? Entonces, el investigador puede manipular las variables independientes. ¿Estás de acá? Sí, claro que sí, y se llaman justamente estudios experimentales. Pero cuando no puede y solamente hace estudios observacionales, obviamente, digamos, ahí hay una deficiencia en términos de que, digamos, van a poder hacer solamente estudios de tipo observacional, dado que no manipulo lo que es la variable, ¿no? Si la manipulara, genial, porque obviamente, ¿qué variable? La variable independiente, no se olviden, ¿ya? Pues si la va a manipular, si la va, digamos, me refiero a manipular con, digamos, estar a cargo, ¿no? Si es que no la va a manipular durante la investigación, entonces simplemente son estudios observacionales, nada más. Entonces, dentro de la aplicación de la bioestadística, ¿para qué estudio bioestadística? ¿Para qué estoy escuchando esta noche lo que es bioestadística? De repente ya es un tema bastante amplio. El hecho es que vamos a utilizar la bioestadística porque aparece dentro de la metodología, cómo se halló, qué test estadístico se utilizó, ¿no? Y uno de los aspectos es que justamente para el diseño de estudios clínicos, se puede utilizar de qué manera, planificando y determinando el tamaño de la muestra para ensayos clínicos, ¿no? Y luego tenemos en que, bueno, acá sí, análisis de datos médicos y biológicos, obviamente si se hacen, se formulan pruebas de hipótesis, haces un análisis de regresión, análisis de supervivencia, etcétera, ¿no? La parte epidemiológica, plantear estudios, por ejemplo, importantes como de cohorte, control, claro, de cohortes de casos y controles, y etcétera, ¿no? Entonces, luego tenemos la genética y genómica, que son estudios de asociación génica y análisis de secuencias de ADN, que también podemos aplicar ahí lo que es la bioestadística. En salud pública, ni qué decir, vamos a llevarlo hacia la evaluación de programas, vigilancia de enfermedades y a ciencias de la vida, analizar los datos, ¿no? Evaluación de tecnología médica, ver si realmente las pruebas diagnósticas son las más adecuadas, que tengan un costo-efectividad, ¿no? Y entender que hay un monitoreo de indicadores de calidad y reducción de errores médicos para que están contemplados dentro de la cápite calidad y seguridad en atención sanitaria, ¿no? ¿Qué indicadores epidemiológicos podemos usar en hospitalización? ¿Cuáles creen ustedes o han escuchado hablar? A ver, por el chat, de repente. A ver, un momento, voy a tomar un poco de agua porque estoy un poquito con la garganta. Ya. Listo. Entonces, ¿qué indicadores ustedes utilizan, conocen, han escuchado? ¿No? Estoy segura que por ahí algunos han escuchado, ¿no? De hecho que sí, porque em, por ahí siempre en la parte clínica, de alguna manera, se hacen hincapié, ¿no? Entonces, la epidemiología hospitalaria es parte propiamente de la epidemiología, pero va a estar centrada más en el control, en estudio, prevención de infecciones nosocomiales, llamadas las, digamos, relacionadas al cuidado, ¿no? Las IAS, ¿no? Entonces, IAS con doble S, ¿no? Con doble, ajá. Entonces, en el cual obviamente el foco de atención para el cual se eviten las infecciones es que se mejore la calidad de atención. ¿Por qué? Porque va a evitar que se transmitan enfermedades de tipo infecciosas, ¿no? Y de esta manera la seguridad va a ser tanto para los pacientes como para el personal de salud, ¿no? Entonces, es importante, ¿para qué? Para yo poder en este caso mejorar la seguridad del paciente, reducir costos, que la persona se quede más tiempo hospitalizada por una infección adquirida dentro de la atención de salud, pero se llama IAS, ¿no? Entonces, ¿no? Y otro aspecto también importante es que gracias a la IAS vamos a mantener como con todos los protocolos
que gracias, perdón, a la epidemiología hospitalaria vamos a buscar mantener el hospital, digamos, con todos los protocolos y vamos a estar siempre vigilantes propiamente en este caso, que se cumpla todo lo establecido de los protocolos de bioseguridad, asepsia y antisepsia, ¿no? Entonces, y la epidemiología va a estar justamente observando, estudiando cómo va el tema de la transmisión de infecciones dentro de los entornos hospitalarios o dentro de una atención médica, ¿no? La aplicación de la epidemiología. Un ratito, ya está. La aplicación de la epidemiología, ¿no? Em, Aquí nosotros vamos a ver que dentro de lo que es epidemiología hay bastantes cosas interesantes que poder conversar, ¿no? Va a servir obviamente en términos de que pueda contribuir realmente a la investigación de brotes, ¿no? En el cual, como estamos, o como epidemiología tiene un sistema de vigilancia nacional en el cual notifican las CIPRES y forman la Red Nacional de Epidemiología propiamente, en la cual esta red que son, digamos, en estos niveles a nivel de los puestos de salud hospitales, suben a nivel central y este nivel central obviamente va a analizar, va a ver las tendencias, por ejemplo, ¿no? Lo que es polio de repente, ¿no? Polio, hay 3, 4 casos al año. De repente, con el pasar del tiempo, de algunos días, empiezan a subir 10, 15, 20. Percatamos, gracias a este análisis de tendencia, vamos a poder identificar brotes, ¿no? Aquello que aquella número o cantidad, digamos, de casos que van a sobrepasar lo esperado, ¿no? Como sabemos más o menos que de repente al año hay 3 o 4 de manera mensual casos y al año no suman más de 30 casos. Eso es lo que yo voy a esperar, algo muy similar a lo de años anteriores, ¿no? Omitiendo lo que es el tiempo de COVID, que eso sí, pues, ¿no? Un poquito es un poquito de escuadra, un poquito cuando uno coloca el año 2020, porque incluso en la cantidad de atenciones se cae, ¿no? Entonces, porque obviamente se priorizó la atención más recuperativa, la atención que daba sostén a lo que es esta pandemia por COVID-19. Pero por fuera de eso, digamos, nos vamos a percatar que una persona debería hacer esto, ver las tendencias y obviamente va a poder diferenciar realmente si hay alguna cantidad de casos están apareciendo que no estaban esperados de más, es decir, obviamente esto enmarca, digamos, de que la aparición de un exceso de casos habla de un brote, ¿no? Entonces la idea es que mediante este sistema de vigilancia se identifiquen y analicen aquellos brotes, sobre todo aquellos de índole infeccioso que puedan pasar dentro del hospital, porque van a incluir búsqueda de información de la fuente de infección y la implementación de medidas correctivas para controlar y detener este brote, ¿no? Otro aspecto de la epidemiología hospitalaria definitivamente va a ser la formación y educación, ¿no? Esta capacidad de personal de salud en prácticas de control de infecciones y promoción de una cultura de seguridad, ¿correcto? Entonces, definitivamente también va a tener un aspecto más social, más de formación, ¿no? Dentro de las políticas y protocolos, definitivamente lo que es la epidemiología hospitalaria busca desarrollar y actualizar políticas, protocolos, guías basadas en evidencia. La palabra basadas en evidencias es clave, ¿correcto? Entonces hay que tener bastante consideración eso. Obviamente todos estos protocolos, guías, políticas, tienen que haber un sustento técnico bastante fuerte, ¿no? Porque recuerden que a raíz de esas reuniones van a buscar mover presupuesto para poder obviamente poder suplir aquel compromiso que acaban de firmar, ¿no? Entonces hay una evaluación también de prácticas, obviamente nos vamos a percatar, digamos, acerca del el análisis y evaluación de la efectividad de algunas medidas de control de infecciones y de los programas de prevención implementados a nivel hospitalario, ¿no? Pues también nos sirve para poder evaluar justamente este grado de efectividad que tenga, ¿no? Y luego tenemos lo que es la resistencia antimicrobiana. Yo creo que también este es un plus muy, muy importante porque recuerden que los que hacen epidemiología hospitalaria, muchos de ellos no reciben un pago adicional o algo diferenciado, ¿no? Obviamente, este, eso es también, digamos, importante porque
vamos a estar frente, digamos, a un conjunto de intervenciones que es importante priorizar cuáles son más costo efectivas incluso, ¿no? En primera instancia, efectividad y una instancia también costo efectividad, ¿no? Entonces, la resistencia también antimicrobiana es relevante por otro sentido, porque va a buscar, miren que todo esto tiene que ser una sola persona, en este caso generalmente los del área de epidemiología, va a buscar obviamente identificar también, monitorizar, controlar los aspectos en los cuales hay una persona puede hacer en este caso resistencia, ¿no? Resistencia que, resistencia a ciertos antibióticos. ¿Qué cosa? Los microorganismos que tenga esta persona. Si una persona tiene X enfermedad y toma antibióticos, ese microorganismo ya no reacciona frente a ese antibiótico, es decir, sigue haciendo todo su proceso patogénico, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que se va a también tratar desde la epidemiología hospitalaria, poder visibilizar, ¿no? Entonces, hay un monitoreo y control de esta resistencia, ¿no? Se van a buscar implementar medidas estratégicas para que de esta manera el uso de los antibióticos sea de manera racional y no que de repente van a la farmacia y como si fueran caramelitos se reparten, ¿no? Entonces también la epidemiología hospitalaria va a estar vigilante, monitorizando qué medidas han tomado, quién ha reportado, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un poquito acerca voy a pasar acá para poder ver algunos indicadores. Ujú. Listo. Entonces, cuando uno habla de lo que es la epidemiología hospitalaria, vamos a entender, digamos, eh, que esta ha sido de vital importancia para poder entender también cómo nuestras prácticas, ¿no? Necesitan un nivel de protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección, ¿no? Porque obviamente cualquier, digamos, procedimiento realizado sin estos durante la atención de salud puede tener una implicancia y hay que hacer la vigilancia correspondiente. En este caso lo hace la epidemiología hospitalaria, ¿no? Este, van a haber un conjunto de indicadores dentro de nuestro país. Hay esta publicación que también es importante. Dentro de la epidemiología hospitalaria va a ser una rama que va a estar más que todo enfocada en el control de estas enfermedades, digamos, evitar esta resistencia antimicrobiana también, ¿no? Entonces, va a tratar de abordar este aspecto hospitalario, clínico, en el cual obviamente evite propiamente estas infecciones, esta resistencia antimicrobiana también, ¿no? Entonces, ¿qué va a incluir justamente esta epidemiología a nivel hospitalaria? Esta vigilancia de infecciones. Por lo tanto, vamos a ver acá indicadores que van a estar orientados también a la vigilancia de las infecciones. Vamos a tener el control y prevención de las infecciones propiamente también, ¿no? Y las investigaciones de brotes, antimicrobianos y resistencias, ¿no? Entonces, la evaluación siempre de riesgo, ¿no? Vamos a ver aquí algunos de los indicadores de gestión y evaluación hospitalaria para hospitales, institutos y DIRESA, que fue elaborado, si no me equivoco, por el Instituto Nacional de Salud del Niño, perdón, por el CDC, ese acá es el CDC. O lo hizo CDC o lo hizo simplemente a través del Ministerio de Salud. Entonces, ahí vamos a ver los indicadores de gestión y evaluación hospitalaria para hospitales, institutos y DIRESA. Este libro, vamos a abrirlo acá para que podamos identificar la gran cantidad, digamos, de información que hay, pero sobre todo vamos a conceptualizar, qué es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este, mm, Uno de los aspectos que es importante y que empieza justamente es pensar, dice, el pensar en la medición de la gestión es pensar en el uso de esta medición como una herramienta que nos va a permitir, digamos, a aquellas personas que estamos responsables de algún área, hacer productivo su conocimiento, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, está, hay diferentes, voy a escoger uno.
Acá está. Tenemos una parte en la cual están los indicadores de gestión hospitalaria, pero a nivel de una ficha técnica, ¿no? Esta es una ficha técnica. Acá hay un conjunto de indicadores también, cualquiera de estos dos. ¿Cuál de repente ustedes quisieran? A ver. Ok, vamos a ver esta primera que es productividad hora médico, que por ejemplo tiene la ficha técnica, nos va a hablar acerca del concepto. Dice, este indicador permite evaluar la productividad del recurso médico, ¿no? Al conocer el número de atenciones que realiza por cada hora programada de trabajo en el consultorio externo. El objetivo es conocer la productividad hora médico por número de pacientes atendidos por hora por el profesional médico de consulta externa. Aquí está la fórmula, la fuente de datos, el GIS de consulta externa, se va en el numerador y en el denominador va la programación médica mensual para consulta externa, reporte de servicios, control de personal, rol mensual, ¿no? Entonces, la periodicidad, cada cuánto se va a realizar mensual, por ejemplo, ¿no? La interpretación es que la relación representa una productividad hora médico de pacientes atendidas en consultorio externo, ¿no? Entonces, hay estándares propuestos también. Debería ser que encontráramos a nivel de hospital entre 3 a 4 consultas por hora, ¿no? Y en caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, etcétera, ellos lo que deben tener es 2 a 3 pacientes por hora, ¿no? Es una forma de poder en este caso calcular lo que es la productividad hora médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, así vamos a tener otro, por ejemplo, acá, a ver, rendimiento hora médico, concentra, utilización de, allá, vamos a ver acá, promedio de análisis laboratorio, consulta externa, promedio de permanencia, ¿no? También es importante porque eh, incluso cuando lo podemos tomar por un conjunto de patologías, de repente encontramos que el promedio de días que se queda hospitalizado un paciente con digamos, un paciente con apendicitis, por ejemplo, ¿no? Pueden ser 3, 4 días. Entonces, obviamente, cuando uno analiza los datos, dice, el promedio es 3, 4 días, pero vamos a encontrar que hay personas que se quedaron por más tiempo, 15, 10 días. Entonces, cuando uno revisa la historia clínica, se va a percatar, obviamente, de que esto ha sido porque el paciente se complicó de repente incluso con una IAS, es decir, con una infección asociada a la atención de salud, a los servicios de salud. Entonces, de repente, al momento de estar afuera, en casa, regresar a casa, de repente lo que pasó es que se contagió en la comunidad y luego regresa y hace el desarrollo de la enfermedad. Eso es uno, que idealmente ojalá fuera lo que encontráramos. Lo que encontramos muchas veces es que el paciente estando dentro del ámbito hospitalario también ha tenido la presencia de otra patología agregada, ¿no? Tener cuidado sobre todo cuando son pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, este promedio de permanencia, miren lo que dice, es un indicador para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas del hospital. Entonces, obviamente, una permanencia más extensa va a ser también de que el grado de aprovechamiento del hospital un poco disminuya, ¿no? Entonces, la idea, esto ve indirectamente también lo que es calidad de los servicios. Entonces, porque esto puede ser un reflejo de falencias técnicas, ¿no? Solamente. Y la idea es que va a tener es establecer el promedio de días de asistencia que recibe cada paciente hospitalizado en un periodo de tiempo. Hay que determinar el promedio de días de los pacientes que egresaron en un periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a medir? En este caso, miren, esta es la ficha técnica, la cual tiene el número total de días, total de días de estancias de egresos sobre el número de egresos hospitalarios, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la fuente de información que van a tener? Eh, en el numerador, el registro de egresos hospitalarios, en el denominador, registro de egresos también hospitalarios, ¿no? Pero acá el total de días y acá va a ser el número de egresos, ¿ya?
¿Cómo se va a dar? De manera mensual. La interpretación es el promedio de días de hospitalización, días de permanencia dentro del hospital de los pacientes, ¿no? El estándar es que en un hospital una persona se puede quedar entre 6 a 8 días, en el instituto de 6 días a más, ¿no? Por ejemplo, que es lo esperado. Incluso cuando uno tiene este indicador, puede también transformar, agregarles unas variables. Por ejemplo, voy a sacar el promedio de permanencia de repente de los casos de apendicitis, de repente las cesáreas. Entonces, obviamente voy a trabajar con algunas patologías claves, por ejemplo, las quirúrgicas, porque recuerden que cada día que pasa post cirugía y la persona se siga quedando, lo ideal es que regrese a casa y ya está recuperada. Entonces, todo lo que tenga que ver con internamiento, de repente puedo analizarlo y puedo agregar este indicador. Y qué interesante podría salir, ¿no? Post este indicador. Vamos a hacer uno más. Vamos a ver. Ujú. Hay uno que es este. Este porque es uno de los más relevantes dentro de la epidemiología hospitalaria. El porcentaje de infecciones intrahospitalarias. Hoy se llaman IAS, infecciones asociadas a la atención de salud. Lo voy a colocar aquí. Y sí, IAS, ¿no? Que son las infecciones. En documentos un poco antiguos como es el que estoy publicando, que es el único que hay realmente respecto a los indicadores, pero que obviamente está antiguo. Hay las infecciones, o sea, antes se llamaban así, ¿no? Infecciones intrahospitalarias, hoy se llaman IAS, infecciones asociadas a la atención en salud. Listo. Entonces, ¿cómo se va a definir? Las IAS son procesos infecciosos que ocurren dentro de la hospitalización de un paciente entre 48 y 72 horas post ingreso o después del egreso, que no se encontraban presentes ni en la incubación en el momento de la admisión. Considera, digamos, sea la causa que motivó la hospitalización incluso, ¿no? Es decir, va a extender el periodo de hospitalización de la persona, ¿no? Si esa persona con apendicitis solo se debía quedar 3 días, con una infección agregada se queda 5, 7, 8, 9 días, ¿no? Este indicador puede aplicarse de manera global o específica para cada una de las complicaciones incluso, ¿no? Que se presenten en el hospital o servicios de especialidad. También incluye infecciones que se pueden manifestar hasta 30 días después del alta y excluye las que se encuentran presentes o en proceso de incubación. Entonces tenemos los objetivos en los cuales va a ser evaluar la calidad de atención hospitalaria, medir la magnitud y causas que originan las infecciones intrahospitalarias. ¿Cómo se va a medir? Número total de pacientes con IAS sobre el número de egresos multiplicado por 100. Y por eso habla que es un porcentaje, ¿no? Entonces, de este resultado tenemos la periodicidad, es decir, cada cuánto lo voy a tomar mensual, ¿no? ¿Cómo lo voy a interpretar? Es que es el porcentaje de pacientes que presentan un proceso infeccioso adquirido luego de las 48 horas de permanecer hospitalizados, el mismo que no portaba a su ingreso, ¿no? Y tenemos que obviamente de manera estándar los hospitales tienen uno, digamos, de 0 a 0,7, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? En términos brutos está bien, digamos. Digo brutos porque tendríamos que también evaluar otras cositas también, ¿no? La mortalidad, por ejemplo, perinatal, ¿no? Que es otro de los indicadores también que se encuentra. Es un tipo de medición. ¿Qué cosa estará midiendo la tasa de mortalidad perinatal? A ver, ideas. Vamos a dar unos 5 minutos para que puedan ustedes, a ver, decirme qué estará midiendo esta tasa de mortalidad perinatal. Ujú. La pregunta fue entonces, ¿qué mide
¿Qué mide la mortalidad perinatal? Ujú. Muy bien, Regifo, gracias. ¿Qué irá a medir, no? Estamos por ahí, Regifo, por ejemplo, menciona muerte antes del nacimiento, ¿no? Bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? ¿Qué medirá esta mortalidad? Mm. Es aquella que ocurre en el periodo comprendido entre la 22ª semana completa de gestación y hasta los 7 días completos de vida o muerte del feto por mil, ¿no? Entonces, eso es lo que está midiendo. El objetivo es conocer el número de muertes perinatales, ¿no? En general. Entonces, considerando esta especificación de cuando hablan de muertes perinatales, hablan desde las 22 semanas completa de la gestación hasta los 7 días completos después del nacimiento, ¿ya? Entonces, la relación operacional en el numerador va a estar el número de egresos por muerte fetal y el denominador va a ser el número de recién nacidos vivos en un establecimiento de salud, más el número de muertes fetales en el establecimiento de salud. Es decir, acá arriba no pueden estar, en este caso, el número de muertes fetales en el establecimiento, entonces el número de recién nacidos va aquí abajo, ¿no? Entonces, dentro del numerador va a ser obviamente la muerte o la mortalidad perinatal, ¿no? Entonces, y vamos a tomar esto de manera mensual y la interpretación es que el número de muertes perinatales por cada 1000 nacidos, así se va a agregar a la parte final, ¿no? Acá dentro de la conversación, o dentro, perdón, de la especificación, este pequeño texto que tiene acá menciona, ¿no? Un poco de lo que es su interpretación o su unidad de medida, cómo va a medirse. Si el resultado es 5, 5, ¿qué? 5, en este caso, muertes perinatales por cada 1000 nacidos, así se lee. ¿Ya? Entonces, por eso va el tema de, fíjense bien, lo que es la interpretación, cómo es que nos va a hablar siempre la unidad de medida de todas maneras, ¿no? Entonces, eso también es importante. Así tenemos diferentes también indicadores, mortalidad neonatal tardía también, ¿no? Hay que definir bien qué significa tardía. Por ejemplo, para este caso, el número de fallecidos entre 8 y 28 días y el número de nacidos vivos de un periodo por 1000. Entonces, acá arriba tenemos el número de recién nacidos fallecidos entre 8 y 28 días y abajo el total de recién nacidos vivos, ¿no? Entonces, aquí encontramos que la interpretación es el número de recién nacidos fallecidos en la primera semana de vida, básicamente, por cada 1000 nacidos vivos en el hospital, ¿no? Entonces, la periodicidad también va a ser de manera mensual. Entonces, se percatan que dentro de lo que es la epidemiología hospitalaria hay muchos aspectos interesantes, ¿no? Dentro de la importancia, ya con esto vamos un poco avanzando al cierre, ¿no? Hemos visto varios indicadores y ustedes se percatan que, digamos, su importancia se sustenta en que estos indicadores, que hay bastantes, ahorita vamos a ver el listado de indicadores que hay, está acá. Acá está, ¿no? Indicadores hospitalarios. Entonces, acá tenemos 22 indicadores hospitalarios que hace mención este libro, ¿no? Estos indicadores hospitalarios lo que van a buscar es mejorar justamente la calidad del cuidado, reducir incidencias que puedan estar relacionadas a infecciones hospitalarias también, ¿no? Entonces se va, de esta manera, ¿qué va a pasar? ¿Solamente vamos a ahorrar eso? No, sino que también vamos a evitar infecciones, vamos a proteger propiamente al paciente y al mismo personal de salud, vamos a contribuir al uso eficiente de los recursos sanitarios, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente la epidemiología hospitalaria, digamos, se va a encargar en términos de por qué hacer la epidemiología hospitalaria, cuál es la razón de ser también, ¿no? Entonces, podemos de repente hacer una vigilancia, ¿no? Del
Clostridium, de repente en Staphylococcus aureus, resistentes a la metilciclina de repente, ¿no? En pacientes hospitalizados. La implementación de programas incluso de vigilancia también, ¿no? De infecciones asociadas a los catéteres de repente. Entonces, en general, si ustedes se percatan, el uso de la epidemiología nos va a justamente permitir este grado de inteligencia, de monitoreo del mismo hospital y que a la vez podemos utilizar hoy por hoy diferentes técnicas estadísticas o también ciencias que se han creado como la ciencia de datos, ¿no? Entonces, estos son en este caso, 22 indicadores que han dado, ¿no? 22 indicadores que están relacionados en este caso con la valoración de efectividad hospitalaria. Luego tenemos indicadores de evaluación de gestión de los directores del hospital e institutos especializados que comprende 16 también indicadores. Y eso, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos que existe un indicador que ya le hemos ido mencionando qué significa, ¿no? Entonces todos esos conceptos también están acá y vamos a poder entender que existen como todo ventajas y desventajas, sobre todo al momento de diseñarlas, de crearlas, porque de repente ustedes van a tener una noción al momento de crearlas, pero cuando lleguen a campo este indicador, nos vamos a percatar que de repente la fuente de información no es la ideal, ¿no? Y eso es sumamente importante, crucial, de que los datos recuerden que idealmente sean las mediciones sean fidedignas de una fuente de información confiable, ¿no? Eso sí es importante. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿Todo claro hasta ahí? Ujú. Ya. Entonces, les seguía mencionando acerca de, este, mm, digamos, de lo que es la epidemiología hospitalaria. Recuerden que si bien su foco de atención la epidemiología hospitalaria va a ser obviamente lo que es visibilizar, digamos, quizás el rostro de un poco qué está pasando en un determinado establecimiento de salud, ¿no? Estos indicadores van a buscar justamente hacer eso, ¿no? Identificar un estado actual y obviamente mover recursos para que si este estado actual es preocupante para en términos de la salud pública, poder mover obviamente recursos, poder finalmente entender de que con el sustento, con la evidencia, vamos a poder obviamente tomar acciones o básicamente hacer una toma de decisiones que esté basada en evidencia. ¿Sí? La epidemiología hospitalaria en este caso es un plus, el tema de los indicadores, ya hemos visto lo que es bioestadística, hemos visto por qué es importante medir y cómo se mide básicamente en salud, ¿no? Gracias a estas mediciones vamos a poder armar estudios de vigilancia, vamos a poder armar incluso otros indicadores, actualizar los indicadores, hacer un tablero de control en el cual tengamos posición de estos indicadores cuando trabajamos en un hospital público, ¿no? Entonces, eso. Siempre su importancia también va a ser lo que es el uso eficiente de recursos, ¿no? Con estos indicadores, obviamente, vamos a poder, eh, trabajar esta vigilancia, optimizando en este caso el uso, por ejemplo, de los antibióticos de repente, el uso de repente de los recursos, porque vamos a encontrar que de repente la utilización de los consultorios no es la adecuada, la concentración, el rendimiento hora médico de repente no es lo que debería ser. Entonces vamos a encontrar toda una serie de parámetros que vamos a buscar redimir o algunas vamos a buscar parar, ¿no? Entonces, finalmente, lo importante es que el uso eficiente de recursos también depende de la epidemiología hospitalaria. Y sobre todo, lo más importante es la contribución a la salud pública que ésta le pueda dar dentro de la carrera, ¿no? Dentro de su formación, sobre todo en ciencias de la salud, en las cuales sabemos que existe todo un conjunto de protocolos. Sin embargo, la epidemiología hospitalaria se encarga de ser estos ojos, ¿no? Que van a obviamente estar siempre en pro de la defensa del paciente y viceversa también, ¿no? Porque también dentro digamos, de un colega, de un compañero de trabajo también, ¿no? Entonces,
dentro de la contribución a la salud pública, también es importante destacar que se enmarca sobre todo en la prevención de brotes y evitar, digamos, el contagio de enfermedades infecciosas, sobre todo, ¿no? Que son las que se suelen evitar, que se llaman las IAS, ¿no? Las infecciones asociadas a la atención de salud, son las que se desea en este caso trabajar de esta manera, mantener al paciente con calidad de atención, que no tenga una estancia hospitalaria prolongada e incluso innecesaria, porque si se agrega una IAS, no es responsable, el paciente no vino con eso. Entonces, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es mover todos los recursos necesarios para evitar, en este caso, que aparezcan las IAS. Y la epidemiología hospitalaria está pendiente, son esos ojos, esta vigilancia, este monitoreo, para que pueda, en este caso, darse todos los recursos de salud con un sustento, con una evidencia científica, ¿ya? Obviamente, como un tópico aparte, dentro del avance tecnológico que ha tenido la epidemiología hospitalaria a la fecha es inmenso, ¿no? Hoy tenemos la inteligencia artificial, tenemos la tecnología de datos que con el tiempo ha ido transformando un poco lo que es la epidemiología hospitalaria, ¿no? Antes los epidemiólogos, digamos, no teníamos que estar tan a la par de estos avances tecnológicos, pero tenemos que estarlo, ¿no? Porque hay Big Data, hay Machine Learning, ¿no? La finalidad de utilizar la parte de bioestadística y ciencia de datos para poder sustentar alguna propuesta para predecir brotes, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, vamos a percatarnos que finalmente hay bastante utilización de estos indicadores a ese nivel, ¿no? Incluso hoy más actualizado ya hablaríamos de las IA, de las inteligencia artificial y de las tecnologías de datos, ¿no? En otros países hay un sistema de vigilancia, incluso automatizados, ¿no? Basados justamente en lo que es la inteligencia artificial, incluso, ¿no? En conclusión, y vamos con eso un poquito cerrando, antes de que preguntarle si existe alguna consulta, una duda, ¿todo claro hasta acá? Ya vamos terminando, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Correcto? Entonces, para finalizar, digamos, vamos a hacer una pequeña reflexión en relación a lo que hemos visto. Entonces, hemos visto lo que es medición, el concepto de medición. Toda variable que nosotros escogemos tiene un conjunto de atributos que es de nosotros, es para nosotros de interés, ¿no? Nadie va a, digamos, a reclutar personas para un estudio que no le interesen conocer algunos aspectos en relación a identificar patrones, a identificar el estado situacional actual de una comunidad, familia, etcétera. Estoy segura que a todos nos interesaría, ¿no? Entonces, hemos visto lo que es medición, hemos visto lo que es bioestadística, hemos visto el nexo que existe, obviamente, entre la epidemiología hospitalaria, bioestadística y en este caso, la calidad de atención que se le va a dar a un paciente, ¿no? Entonces, la epidemiología hospitalaria es esencial para trabajar en entornos seguros, ¿sí? En entornos seguros que tienen que ser también los hospitales y proteger la salud tanto de la persona, es decir, del paciente, como también de los colegas que estamos de turno, ¿no? Entonces, la idea es proteger o trabajar en el marco de la salud pública. Hay muchos avances a nivel tecnológico que a nivel de la inteligencia artificial, a nivel del análisis de datos, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿para qué nos sirve? Para tener la capacidad de predecir, de, digamos, anticiparnos hacia algún riesgo que pueda aparecer, ¿no? Habla de lo que es la calidad de atención porque, obviamente, es que realizaste los procedimientos con estos protocolos de asepsia, antisepsia, de lavado de manos, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Vamos a ver el chat. Ah, ya, muy bien. Sí, muy bien. Gracias, Mariela Ledesma. Gracias, Regifo. Ajá, muy bien. Entonces, hay muchos indicadores, digamos, que le hemos visto un par de indicadores, unos pares de indicadores interesantes. Hay muchísimos
otros que incluso tengan que ver con la tasa de infección de que podamos encontrar dentro de un quirófano, por ejemplo, ¿no? Y podemos jugar un poquito con teniendo estas fichas, podemos también crear otros, claro que sí, de repente en la parte, por ejemplo, en las clínicas, a la epidemiología hospitalaria es básico, ¿no? Y obviamente van a esperar más allá que simplemente, digamos, em, visibilizar que las cosas no estén marchando bien, sino siempre van a anticiparse. Van a haber capacitaciones de retroalimentación, van a crear propiamente diferentes indicadores que van a ayudar al monitoreo, ¿no? A hacer ojos, digamos, realmente a identificar aspectos que antes no se veían, pero que los indicadores a nivel de la evaluación hospitalaria nos han dado un poco esta noción de qué es lo que se tiene que visibilizar. Ujú. Entonces, dentro incluso de este monitoreo que haces a través de las IAs o a través del Machine Learning, se busca tener estudios de análisis predictivo, análisis de caso y control, análisis de estudios observacionales, ¿no? Todos estos obviamente, nos van a permitir, algunos de estos, hacer un análisis predictivo, tener en este caso incluso paneles interactivos en Power BI, en Tableau, etcétera. En cualquiera de de estas páginas web vamos a poder tener incluso un conjunto de indicadores seleccionados si de repente son de interés para la gestión, ¿no? Como solicitud de la gestión o como un documento emitido. Entonces, por eso es importante, ¿no? Es importante, digamos, entender que también este uso de tecnologías me va a permitir que yo pueda tener justamente tanto a nivel de usar la tecnología como también a nivel visual, ¿no? Porque de repente un documento en el cual analizo algunos indicadores, saco los indicadores de manera mensual, puedo convertirlo a un dashboard, puedo convertirlo que trabaja con Power BI o algún otra o un conjunto de gráficos a nivel de lo que es usando Tableau, Power BI, etcétera, ¿no? Se percatan ahí que hacemos uso de las tecnologías, ¿no? De visualización de datos de repente para ver el conjunto de indicadores que hay, ¿no? Este, indicadores obviamente de los cuales de la gran cantidad que hay de repente pueda yo acotar con aquellos que estén relacionados a ciertas variables, de repente al servicio de salud, a un servicio en específico, de repente solamente quiero ver consulta externa, de repente solamente quiero ver neonatología, ¿no? Entonces tengo que, como mencionabas en términos de medición de salud, priorizar cuáles son los indicadores que a mí me interesarían ver, qué es lo que estoy viendo. Por eso cuando uno tiene un conjunto de indicadores, primero tengo que pensar cuando hace quiere presentar, tanto hacer una PPT, hacer un dashboard, el objetivo que tenemos que seguir es qué es lo que yo quiero como objetivo, qué es lo que cuál es mi objetivo, ¿no? Si es de repente identificar las oportunidades de mejoras en un servicio de salud, oportunidades de mejoras relacionadas a la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, pues obviamente voy a tener que coger todos aquellos que tengan que ver con con una patología agregada, ¿no? Entonces, voy a tener que en este caso elegir eso y todos los indicadores que estén relacionados a esa patología, a esa mayor probabilidad de repente de un grupo de personas a tener esa patología, que incluye, por ejemplo, de repente me percato que a nivel del profesional de la salud están muy saturados y están yendo más allá de su capacidad de respuesta. Entonces también tiene que ir ese dato, ¿no? Entonces tengo que centrarme, cuál es mi objetivo, escoger, priorizar, como hablábamos en el tema de medición de la salud, hablábamos de priorizar dentro del conjunto de información que tengamos, dentro del conjunto de indicadores que vamos a crear, qué es lo que yo voy a mostrar para cumplir una función. Y cuando uno hace un organizador visual o un sistema de visualización de datos, entonces obviamente ahí me voy a centrar en solamente coger los indicadores que estén relacionados a mi objetivo. Y de esta manera voy a poder tener un, un, este, una,
unos paneles interactivos en el cual voy a poder visibilizar estos indicadores que son de interés con ciertas particularidades. De repente, solo quiero indicadores de evaluación hospitalaria que estén relacionados digamos, neonatología de repente, ¿no? De repente al adulto mayor, lo que es a las actividades de intervención de adulto mayor por parte de la de enfermería, por ejemplo, el consultorio de enfermería. Entonces, también tengo que estar, digamos, pendientes o visibilizar de que todos estos indicadores que yo seleccione terminen cumpliendo el objetivo de visibilizar esa misma área, ¿no? Y se relacionen con el objetivo. Aquellos que no, definitivamente no los voy a mostrar en el visualizador de datos porque no están cumpliendo con lo esencial que es girar al entorno del objetivo, ¿sí? Entonces eso también es importante porque creamos sistemas de alerta temprana también, ¿no? Estos indicadores van a servir como sistemas de alerta también incluso, ¿no? En un entorno hospitalario, estos indicadores epidemiológicos son esenciales para garantizar la calidad y seguridad del paciente y del personal de salud en sí. Entonces, este análisis continuo lo que va a hacer es permitir que todos los profesionales, cualquiera que esté a cargo, pueda identificar de manera anticipada, ¿no? Algunas áreas problemáticas, optimizar, ¿no? Procesos, reducir el riesgo de infecciones y complicaciones, ¿no? Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas. Muy bien, consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Todo claro? A ver, ¿quiénes están? Ujú. Muy bien, entonces, entonces eh, para culminar, hablar allá, lo que están allá. Muchísimas gracias, Ledesma. Ujú. Bueno, finalmente, entonces, para ir cerrando, culminar indicando que en términos generales, algo que ha englobado todo lo que hemos visto, bioestadística, lo que hemos visto, la epidemiología hospitalaria, cómo se entiende el proceso de la enfermedad, un punto relevante ha sido entender que la medición de la salud es esencial para conocer el estado de la salud de una población. Por años se ha buscado entender muchos aspectos de una población. Se inició con medir hechos vitales, es decir, muerte, nacimientos, así nació la primera vez que alguien o que una persona empezó a medir cosas. ¿Cómo? Medía hechos vitales, muertes, fallecimientos. Luego ya fue algo más específico, analizando incluso por qué morían las personas, ¿no? Y fueron armando lo que conocemos como perfil epidemiológico de la población, que incluye un perfil de mortalidad, por qué muere la gente, por ejemplo, y cuánta gente nace. Obviamente estoy evolucionando a ya tener un sistema de vigilancia más grande, en el cual muchas enfermedades son de notificación obligatoria, en el cual hay una contribución de todo lo que medimos como país a otros países. Es decir, por ejemplo, el sistema de vigilancia epidemiológica es un esfuerzo conjunto de muchos países a tener este grado de vigilancia sobre algunas enfermedades, ¿no? Para evitar, obviamente, brotes, epidemias, pandemias, etcétera, ¿no? Entonces, la efectividad de las intervenciones sanitarias también nos va a, digamos, permitir muchas veces ser evaluados por justamente estas mediciones, ¿no? ¿Qué más? La misión en salud también ve lo que es la calidad de los servicios de salud. Eso también es importante, ¿no? Va a empezar por una recolección de información, un análisis y una interpretación propiamente de los datos, ¿no? Y lo más importante es que esto de acá va a ser fundamental para la toma de decisiones que tienen que ser informadas, es decir, con un sustento científico, ¿no? Esta medición de salud se refiere no nada más ni nada menos que usar indicadores, a usar este numerador, denominador, ¿no? Que siempre están presentes en los indicadores, también algunas métricas también para evaluar diferentes aspectos de la salud a nivel individual o a nivel poblacional.
¿sí? Entonces, incluye medir, por ejemplo, el estado de salud, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud que también hemos hablado, del desempeño de los sistemas de salud, permite también medir el impacto de las políticas y programas también en salud pública, ¿no? De la importancia justamente por eso iba al monitoreo, la evaluación de la efectividad, la asignación de recursos, mover recursos para evitar esa disparidad en salud, ¿no? A apoyar también a la parte de la investigación en ciencias de la salud, ¿sí? Entonces, hay muchos, digamos, indicadores de relevancia. Todo va a depender, como les decía, hacia dónde es lo que me quiero enfocar, ¿sí? Entonces, la medición de la salud es una herramienta poderosa que tenemos que conocer, que tenemos que explotar, ¿no? Va a respaldar básicamente el grado de planificación, de evaluación y mejora de un sistema de salud, ¿no? Es muy importante entender o tomar la seriedad del caso cuando existe alguna IAS identificada como tal, porque habla de que el personal de salud no ha hecho uso correcto de los protocolos de bioseguridad, de los protocolos de asepsia, antisepsia, de los protocolos de desinfección y limpieza, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, de esta manera, digamos, los indicadores precisos, y con métodos incluso avanzados podemos encontrar como lo que hemos visto que utiliza con Machine Learning o que utilizan también con todos estos indicadores propios de la ciencia de datos, que es un poco más emergente al día de hoy, el tema del uso de la IA, ¿no? O la inteligencia artificial, que no es más que utilizar un poco lo que es ciencia de datos, ¿no? Que es donde está evolucionando este aspecto de mediciones, ¿no? Entonces, hasta ahí. Consulta, pregunta, todo claro. Con esto ya estaríamos en todo caso conversando. Ir agradeciendo su participación. Todo claro, por favor, me confirman. Entonces, si se percatan, ¿no? Para ir cerrando, los temas que hemos hablado es transversal para todos, ¿no? Porque podemos crear indicadores si trabajo en un centro de atención primaria, si trabajo en un hospital, con más razón, porque hay indicadores justamente hospitalarios que son los que hemos visto el día de hoy relacionados a la epidemiología hospitalaria. Pero también, digamos, hemos entendido que son tópicos bastante transversales a nuestra carrera. Son tópicos que de alguna manera es importante que los conozcamos porque nos van a permitir en algún momento poder sustentar, argumentar, digamos, alguna toma de decisión. Y no solamente digo, digamos, sustentar de manera escrita, sino también incluso oral, es decir, argumentar, decir, hablar, por qué de repente una acción o una intervención en salud es correcta o no. Es decir, ser más críticos, ¿no? Con nuestro propio razonamiento, ¿no? Que idealmente estar sustentado con indicadores, y que obviamente nos percatamos ahí la relevancia de la medición en salud y que está inmerso en nuestras vidas. Solamente que obviamente vamos a requerir tener este grado de buscarle esa información, pero buscarlo ¿dónde? En fuentes confiables, en fuentes de información confiables, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el concepto finalmente de salud-enfermedad, hemos visto que en el contexto histórico, cómo ha ido cambiando y que eso es relevante, muy relevante para mis intervenciones de salud, porque van a estar relacionados cómo yo pienso acerca de la salud, cómo yo pienso acerca de la enfermedad, versus cómo yo actúo frente a, en este caso, la enfermedad o frente a una familia, cómo la cuido, cómo la protejo, cómo le doy recuperación, rehabilitación, promoción de la salud, prevención de enfermedades, depende de qué es lo que significa para mi salud. Si para mí como cuidador, como profesional de la salud que se encarga del cuidado de la salud de las personas, yo solamente conceptualizo como ausencia de la enfermedad, entonces para mí cuando yo vaya a atender a ese paciente, no voy a ver para nada lo que es el aspecto de salud porque para mí no es importante, porque de repente, un ejemplo, ¿no? Para mí de repente no sea importante, para mí de repente pesa más el aspecto físico, es decir, digamos, pesa más el hecho de que no haya el agente etiológico, porque así es lo que de repente yo entiendo. Entonces, cuando eso pasa, se percatan que el grado en el cual tú intervienes
y en el cual también tú brindas una atención, se limita, ¿por qué? Porque mi concepto de salud y enfermedad también está limitado, porque no está contemplando lo que es salud mental, no está contemplando la multicausalidad, que es una palabra clave. Hoy por hoy manejamos dentro de epidemiología la multicausalidad, ¿sí? Entonces, con eso estaríamos culminando. Consultas, dudas, preguntas, algo de repente que tengan que digamos, comentarnos, aportar, de repente algo que no haya quedado claro, también es en buena hora podemos resolver sus consultas y dudas, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta, consulta? Ujú. Muy bien, entonces con eso estaríamos culminando el día de hoy. Agradecerles de antemano su presencia. Espero que haya sido de bastante provecho su capacitación el día de hoy. La idea siempre va a ser dejarlos digamos, estas ganas de seguir aprendiendo y de que sigan diciendo, qué interesante, ¿no? Este diplomado lo escogí y me agrada mucho lo que voy aprendiendo, que es lo que siempre deseo sembrar dentro de los estudiantes, ¿no? Que han hecho una buena elección y que invitarlos a que continúen un poco más ahondando acerca del tema que es sumamente extenso, ¿no? Hay una epidemiología básica, intermedia, incluso avanzada. Entonces, eso también es bastante, digamos, nos motiva a seguir aprendiendo más, ¿no? Y sobre todo entendiendo que esto es transversal a cualquier profesional de la salud, independientemente de que querramos ser parte del equipo de epidemiología, es importante entender estos conceptos que nos sirven muchísimo para el ámbito también asistencial. ¿Sí? Entonces, con esto estamos culminando. Muchas gracias el día de hoy por su participación. Espero volver a verlos en la siguiente ocasión, en el cual también estaremos viendo algunos tópicos relacionados a lo que es salud pública y epidemiología o biestadística.